divide de una célula madre para dar origen a dos células hijas, que van a ser genéticamente iguales no solamente entre sí, sino también a la célula original, ¿sí? Que es la célula madre. Tengan en cuenta que la mitosis va a ocurrir en células somáticas, es decir, en la célula del cuerpo. ¿Cuál es la importancia de la mitosis? Una, permitir el crecimiento, el desarrollo de los órganos multicelulares, también puede ser la regeneración de los tejidos y órganos, va a sustituir esas células viejas y dañadas, ¿sí? Esa es la principal función que tiene la mitosis. Ahora, a ver, ya le comparto la diapositiva, me olvidé. Espérenme un ratito que les comparto la diapositiva. Bueno, acá tenemos división celular. Antes vamos a ver la estructura de una célula para poder realizar la mitosis o la meiosis en este caso, ¿sí? Tengan en cuenta, acá tenemos la célula, tenemos la membrana celular, tenemos el citoplasma, la membrana nuclear y tenemos acá los cromosomas. En este caso, el cromosoma está condensado. Cuando el cromosoma está disperso, se llama cromátida, ¿sí? Acá fíjense, en esta estructura grande del cromosoma está formado por proteínas y por el ADN, ¿sí? Ahora está unido este cromosoma. Y estos puntitos, ténganlo en cuenta porque son estructuras que va a aparecer en el proceso de la mitosis que se llama cinetocoro, ¿sí? Entonces, esta célula es una célula diploide por la cual nosotros vamos a empezar a ver lo que es el proceso de la mitosis. Ahí tenemos la mitosis. Espero que acepto a los chicos que están ingresando. Listo. Bueno, en el caso de la mitosis es un ciclo celular en donde hay una división que se da en dos pasos. Hay un paso muy importante que es la interfase, es la parte más larga del ciclo celular. ¿Qué produce acá? Acá se van a producir tres pasos en las cuales. Acá fíjense, en esta estructura de la célula original o inicial tenemos membrana celular, tenemos citoplasma, tenemos el núcleo, membrana nuclear, y tenemos, fíjense acá adentro, las cromátidas, ¿sí? Acá no están condensadas, por eso que están dispersas. Y acá tenemos los centriolos. Recuerden que cuando vimos los organelos en las clases anteriores, habíamos dicho que los centriolos eran una estructura importante, que ya vamos a ver qué pasa con esto, ¿sí? Bueno, en esta interfase se dan tres pasos. Tenemos la fase G1, en donde acá la célula va a aumentar de tamaño y se van a producir como una fotocopiadora, se van a copiar todos los organelos, ¿sí? Acá, en esta fase G1, la célula puede optar por dos partes. Una es en especializarse, es decir, que una célula en plena división va a decir, voy a cumplir una función en células nerviosas o voy a cumplir una función en célula cardíaca. O bien pasar al siguiente paso o fase, que vendría a ser la fase S, en el caso de que si decide dividirse y optar por ser una más del crecimiento, ¿sí? En el caso de que pase a una fase S, es una fase de síntesis, ¿sí? Acá se va a crear una copia completa del ADN, todo lo que quiere decir en la división del núcleo. En la fase G2 es una fase en donde la célula va a crecer aún más y va a fabricar sus propias proteínas, los organelos, y acá es como que va a ocurrir una comprobación de todo lo que pasó, si ha copiado
las mismas cantidades de organelo, las mismas cantidades de ADN en los cromosomas. Entonces acá es como una etapa de recopilación. Vamos a ver si todo salió bien y si se copió tal cual tiene que copiarse. ¿Sí? Bueno, en esta fase G2, entonces, los centriolos que ustedes ven acá van a comenzar en la profase, ya pasamos a una fase M, que vendría a ser la profase. En esto acá se va a formar el uso acromático, en donde acá vayan fijándose que va a ir desapareciendo todo lo que es la membrana nuclear y la membrana y la parte de los centriolos, que son estos, van a comenzar a migrar cada uno a un polo opuesto, ¿sí? Entonces acá los centriolos van a emitir esas prolongaciones que ustedes ven acá, que son llamados como microtúbulos del uso, y van a buscar una cromátida uniéndose por el cinetocoro, que es lo que vimos en la estructura anterior. Cuando pasamos a la metafase, acá los cromosomas se van a alinear. Fíjense acá cómo se alinean en un plano ecuatorial. Entonces acá los centriolos se van a conectar, cada uno con las cromátidas. ¿Para qué? Y por esa misma fuerza de contracción va a hacer que la célula comience a estirarse, ¿sí? Fíjense acá en la anafase, la célula ya está un poco más alargada, los cromosomas ya se dividen, se van a separar en 46 cromátidas arriba y en 46 cromátidas en la parte inferior, ¿sí? Y acá inicia lo que inicia y también finaliza con la mitosis a través de la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Ocurre en esta fase, que es la última de la telofase. Acá comienzan a aparecer nuevamente las envolturas nucleares, los nucleolos, en la mitad de la célula aparece una microfibra que como que termina de separar, de estrangular el citoplasma de la célula, dando lugar a la formación de dos células hijas. ¿Sí? Y estas células hijas también van a ser células diploides, quiere decir que va a ser igual que la célula inicial o la célula madre, con la misma cantidad de material genético. Y también fíjense que el cromosoma ya no va a estar como cromátida, sino que va a estar, no va a estar como cromatina, sino como cromátida. ¿Sí? Bueno, esa es la importancia que tiene la mitosis. Vuelvo a recalcar. La mitosis va a permitir el crecimiento, el desarrollo, la regeneración de las células, sustituir células dañadas, reparar todos los daños que se producen a nivel, por ejemplo, de la piel. No solamente se produce mitosis en la piel, puede ser en células del hígado, en células del riñón. Por ejemplo, tengan en cuenta en las personas, en los niños, ocurre una constante mitosis. ¿Por qué? Para el crecimiento del hueso, crecimiento de los músculos. Caso contrario, personas adultas en las cuales ya, por ejemplo, las células de las neuronas ya no se regeneran constantemente. ¿Sí? Bien. A ver, espere que ahí admito a alguien más. Bien, en el caso de la mitosis, hablamos acá de una división celular, en la cual una célula madre se va a dividir para producir dos nuevas células, que vendrán a ser las células hija. Pero estamos con la mitosis. Acá, recuerden que las mitosis solamente se van a producir en las células somáticas, es decir, la célula del cuerpo, mientras que la meiosis ocurre en las células sexuales, es decir, en las células que son haploides, que tienen la mitad de los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tienen los animales, o en este caso el ser humano? 23. 23 pares de cromosomas. Bien, que vendría a ser un total de 46.
Bien, en el caso de la meiosis es una división celular, es decir, que acá ya no vamos a trabajar, ya no se va a trabajar con células diploides, sino con las células haploides, que va a tener la mitad, que quiere decir 23 cromosomas, ¿sí? Este tipo de división, le decía que se realiza en los gametos, en las células haploides, que son los óvulos y los espermatozoides. ¿Cuál es la importancia de la meiosis? Lo más importante en este proceso es asegurar que los humanos, que las personas tengan el mismo número de cromosomas en cada generación, ¿sí? También durante la meiosis se van a producir ya no 2 células hijas similares, sino 4 células. Cada una ya no va a ser diploide, sino que va a tener 23 cromosomas, es decir, que van a ser haploides, ¿sí? También permite que los gametos, ya sean los gametos masculinos y femeninos, formen un embrión. ¿Cuántos cromosomas va a tener el embrión que se origina a través de los haploides, que vendrían a ser el óvulo y los espermatozoides? 46. Bien, ahí ya estamos hablando de organismo diploide, ¿sí? Bien. Con el tema de todo el proceso de la meiosis, bueno, esto como es un repaso, tengan en cuenta que tanto en la mitosis como en la meiosis hay una interfase, hay una preparación de la célula, que es una de las partes fundamentales donde ocurre una recopilación, como una fotocopiadora, como un análisis de cómo está la célula para poder generar una nueva célula similar o bien, en el caso de la meiosis, una división, ¿sí? Este proceso no lo voy a explicar porque ustedes lo van a ver en la cartilla, porque quiero ahora hablar con ustedes con el tema de los puntos que van a entrar en el examen. A ver, espera, no sé quién más quiere ingresar. Admito al último porque si no, no puedo dar más. Profe, Bien. mañana jueves se rinde. Sí, mañana. Ya les voy a pasar bien la información cuando terminemos de ver todos los temas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poco todo lo que es el nivel superior, los RAP, las prácticas profesionalizantes y todos esos temas que yo les comenté en las clases anteriores que sí iban a entrar en el examen. ¿Sí? Vamos a empezar con el diseño curricular. Tengan en cuenta que el nivel superior siempre se organiza según leyes no solamente, y resoluciones no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel provincial y también institucional. Eso quiere decir que en el instituto tienen una normativa que todos los alumnos deben cumplir, ¿sí? Dentro de esas normativas de la propuesta académica existe lo que es el diseño curricular, en la cual es un documento provincial que va a reflejar desde la política educativa una organización de la propuesta. O sea que van a indicar todas las carreras que existen en el nivel superior, ¿sí? Caso contrario, o para acoplar este concepto, tenemos los planes de estudio, que es un mapa de ruta en donde cada propuesta formativa se encuentran en unidades curriculares o, como ustedes la conocen, materias o asignaturas, ¿sí? En donde también van a encontrar la carga horaria, quiere decir que, por ejemplo, biología van a tener 3 horas por semana, ¿sí? O 40 horas anuales. Entonces, ahí va a reflejar en el plan de estudio. También, y el año que se encuentra en la materia. Es decir, en primer año van a tener, por ejemplo, unas 10 materias. Algunas van a ser anuales, otras van a ser cuatrimestrales. Podemos encontrar también ahí el régimen de correlatividades, es decir, aquellas materias que ustedes tengan una sucesión que puedan habilitar o impedir el cursado, ¿sí? Si ustedes vienen estudiando en otra institución y deciden pasarse en esta carrera, entonces pueden ser que tengan materias correlativas que el instituto reconozca y ustedes puedan asimilarlas, es decir, que no la cursan, sino que se asimila con otra carrera que ya se cursó. Yo todo lo que le voy a hablar ahora
están en los exámenes, ¿sí? Por eso presten atención. Cuando hablamos del RAP, se considera que es un régimen académico provincial. El RAP, ¿qué hace? Va a fijar todas las normas para el funcionamiento de las actividades académicas y administrativas de todas las carreras. ¿Bien? ¿Cuál es la importancia? Va a conocer las condiciones para promocionar o regularizar las materias de acuerdo a la asistencia, la evaluación y los trabajos prácticos. Va a determinar cuánto dura la regularidad, el tiempo que debe haber entre un parcial y su recuperatorio. También nos explica cuál es la documentación que se debe presentar en un examen final, cuántos turnos de exámenes hay, cuáles son los requisitos para pedir pases o equivalencia. Todas esas dudas que ustedes tienen cuando ingresen y cuando tengan que estudiar se encuentran en este régimen académico provincial, ¿sí? También hay, con respecto a ustedes, al ingreso a la carrera, hay un artículo que va del 4 al 11 que determina que los alumnos deben matricularse. Eso quiere decir que deben inscribirse en el instituto donde quieran estudiar, cuya matrícula será renovada anualmente, es decir, si van a cursar primer año, se matriculan y cuando pasen a segundo año se vuelven a matricular. Lo mismo pasa con las materias cuatrimestrales que ya les voy a estar contando. Los aspirantes también deben que adeuden materia, o sea, que algunos que salgan del nivel secundario también tienen que matricularse y van a estar inscritos provisoriamente un tiempo hasta que lo determine la institución y que ustedes tengan que rendir y presentar ya su título, ¿sí? Bien, todos ustedes deben registrar lo que ingresan, inscribirse a cada unidad curricular. Unidad curricular es cada materia. No pasa lo mismo en el secundario. Cuando ustedes se inscribieran primer año, directamente ya vienen todas las materias que van a tener en primer año. Bueno, acá no, acá ustedes tienen que anotar. Bueno, yo quiero hacer matemática, pero no voy a hacer biología, voy a hacer química. O sea, me inscribo para matemática y me inscribo para química, ¿sí? Hay que hacer una inscripción por cada unidad curricular, ¿sí? En el inicio del caso de las materias anuales, como también de las materias cuatrimestrales, que puede ser en el primer o segundo cuatrimestre. ¿Cuáles son las condiciones de cursado y acreditación? ¿Sí? ¿Qué quiere decir promoción? ¿Qué quiere decir que un alumno promocionó? Es la condición que se va a obtener cuando se finaliza el cursado, ¿sí? De un espacio, de un espacio curricular. Entonces, esto va a suceder cuando ustedes tengan una asistencia del 80% en las clases, cuando las evaluaciones hayan concurrido a las evaluaciones 100% y obviamente hayan aprobado con una calificación de 7. Si yo aprobé con 7 y me presenté a todos los exámenes y tengo una asistencia de 80% y tengo unos trabajos prácticos aprobados al 80%, entonces yo promociono una materia, ¿sí? O una unidad curricular. Los alumnos que no promocionan, es decir, que tengan una nota de 4, 5 o 6, van a adquirir el carácter de regular y tendrán que rendir un examen final. Los que promocionan ya con un 7 ya no rinden examen final, pero los que no alcanzan esa nota quedan con carácter de regular y sí o sí tienen que ir a un examen final. De lo contrario, si no tienen que recursar esa unidad curricular. ¿Eh? Bien, la regularidad, bueno, va a ser la condición que adquiere el alumno cumpliendo con estos siguientes requisitos. Asistencia no es la misma que para promoción, sino que tiene una asistencia de 65% a todas las actividades académicas, ¿sí? Puede pasar que se puede, de alguna manera, tener prioridad a aquellas personas por asunto de salud o con constancia de trabajo, todo obviamente presentado en formato papel, con 50% en la asistencia, ¿sí? También las evaluaciones tienen que ser todas las evaluaciones con asistencia y con una aprobación de 4, ¿sí? En el caso de los alumnos regulares. Los trabajos prácticos también con un total de 80% presentados y aprobados.
La regularidad que ustedes tienen en alguna materia solamente tiene una duración de 2 años. Eso quiere decir que tienen 2 años para rendir el examen final. En caso que ustedes no lo rindan, es como que nuevamente tienen que volver a recursar, ¿sí? O si ustedes se presentan a rendir una vez le va mal, 2 veces le va mal y a la tercera también, entonces tienen que volver a recursar. El tiempo que existe entre el parcial y un recuperatorio son a partir de 7 días hábiles desde que se entregan los resultados. Ustedes rinden un lunes, le entregan el lunes siguiente, ustedes a partir de ahí tienen 7 días hábiles para el recuperatorio. Cuando hablamos de un alumno libre, es aquel que no va a tener la obligación de asistir a clases en forma presencial, por cualquier situación, por pérdida de regularidad, ¿sí? Por no asistir no presentar los trabajos prácticos, porque le fue mal en todos los exámenes regulares, ¿sí? El examen final de una persona sí o sí se da en 2 instancias, una instancia escrita y otra instancia oral. Cuando pasa una instancia escrita, recién tiene el derecho a esa instancia oral, en la cual las dos puede aprobar con 4. Si en una se saca 4, si saca 4, por ejemplo, en la escrita, quiere decir que aprueba y tiene derecho a pasar al examen oral. Si en el oral saca un 3, su nota final es un 3 y no aprueba. ¿Sí? Bien. El alumno que repruebe en condición de libre por 3 veces, que se presente, deberá recursar esa unidad curricular. También cuando hablamos de materias correlativas, ustedes pueden rendir 2 unidades curriculares en unas mismas fechas, siempre y cuando estas no sean correlativas. Esto quiere decir que yo, si tengo biología 1 y después en segundo año tengo biología 2, yo no puedo rendir biología 2 si todavía tengo biología 1 y yo no lo he rendido, ¿sí? Eso habla de la correlatividad. También deben acreditar su inscripción para rendir el examen final como alumno regular o libre, pudiendo anular sí o sí, si es que en caso que ustedes sientan que no están preparados, 48 horas antes, no 24 horas antes o 12 horas antes, ¿sí? Tiene que ser 48 horas. Todas estas son normativas que se implementan en la institución y bueno, este año nos tocó sí o sí que ingresen en el examen, ¿sí? Los alumnos para rendir, y esto le aclaro para mañana, sí o sí tienen que llevar DNI, ¿sí? En el caso de los alumnos que ya están cursando, cuando rinden tanto una materia como libre o regular, tienen que llevar DNI y libreta estudiantil. Los turnos de exámenes. Es el tiempo de realización de un examen, se denomina turno, y las veces que el tribunal de profesores, de examinador, es convocado en el mismo turno, se lo denomina llamado, ¿sí? Todos estos conceptos ya van a ir adquiriendo cuando ustedes ingresen en la carrera. También podrán ustedes pedir pases a otras carreras. Esto quiere decir que ustedes, si entran a trabajar, entran a estudiar laboratorio, pueden y tengan biología 1, puedan después quieran pasarse a vectores, por ejemplo, y también tenga biología 1, entonces ustedes ya la tengan aprobada aquí, entonces se puede pedir un pase y pasan a otra carrera. También se puede hacer en otra institución, ¿sí? Bueno, la solicitud de equivalencia. Bueno, acá la solicitud de equivalencia. El alumno primero debe estar matriculado, es decir, que tiene que estar inscrito, ¿sí? Y podrá inscribirse en cualquier unidad curricular en la que se solicite esa equivalencia. Cuando hablamos de equivalencia, por ejemplo, a ver, le doy un ejemplo. Yo vengo de otra institución y quiero estudiar
en el instituto y justo hay una materia de matemática. Bueno, entonces yo tengo matemática, entonces voy a pedir una equivalencia para que yo en el instituto no tome la clase de matemática porque yo ya la hice en otra institución, ¿sí? Entonces, dependiendo a los contenidos mínimos, se puede otorgar una equivalencia que puede ser total, parcial. Total quiere decir que sí, que todos los contenidos mínimo estén en el programa, tanto de la institución que estudió con la institución que van a estudiar, ¿sí? Parcial quiere decir que, bueno, hay una unidad 1 y 2 que son iguales que el programa que ustedes tienen en la institución, entonces se otorga una equivalencia parcial. Y cuando no se otorga, quiere decir que los contenidos no tienen nada que ver de esa institución con la institución del IES. ¿Sí? Bien, todas estas son, les resumí lo más que pude en todos los que les hablé de los artículos, y ahora vamos a ver un poco de las prácticas profesionalizantes. Bueno, las prácticas profesionalizantes, tengan en cuenta que en el examen van a figurar como PP, ¿sí? La P mayúscula y la P mayúscula. Por ahí ustedes vean y, bueno, eso quiere decir que son prácticas profesionalizantes. Son actividades formativas que se realizan en el ámbito de la educación técnica para realizar las prácticas, lo que han aprendido y que puedan vivir experiencias similares de lo que ustedes obviamente deciden trabajar, de su futuro laboral. Eso quiere decir que si ustedes están estudiando la parte del laboratorio, no van a ir a hacer una práctica en el museo o en la escuela, ¿sí? Sino que van a ir en el ámbito de la salud a un laboratorio del hospital. Cuando ustedes hagan las prácticas ahí, van a volcar todos sus conocimientos, todo lo que han aprendido, las habilidades, van a volcarlo a las prácticas, ¿sí? En eso consisten las prácticas. En donde obviamente se va a promover todo el aprendizaje, los conocimientos, los valores, se va a aplicar toda la teoría a las prácticas reales, ¿sí? La práctica es obligatoria y se debe llevar a cabo por convenio, ¿sí? No es que el instituto digan, bueno, el primer año se va a hacer prácticas a San Pedro. No, es un convenio, es un trabajo en equipo, no solamente del instituto, sino que también del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ¿sí? Es el problema que por ahí siempre ocurre, no sé si en todas las carreras, pero a veces no se puede llegar a un acuerdo con el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es otorgar un espacio, otorgar días, horarios que no interrumpa y que no llegue a molestar en algún sentido a los espacios que se trabaja en un hospital, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso no es que uno decide si empiezan para el año las prácticas, si ustedes inician las clases ahora en abril, las prácticas sí o sí las van a tener en julio. No, hay que programar, hay que hacer notas, salen resoluciones, todo lo que yo les decía al principio. Todo va por resolución, por numeración, con seguros de emergencia sanitaria, ¿sí? Es una serie de procedimientos que cuando se autorice en el Ministerio de Salud, recién ustedes pueden hacer las prácticas, pero sí o sí tienen que ser obligatorias. Tengan en cuenta que es lo que yo les decía, que los actores de las prácticas, obviamente, son ustedes, el equipo de gestión, en este caso del instituto, la rectora, la vicerrectora, tenemos los secretarios académicos, el secretario administrativo, hay un grupo, bueno, la coordinación, tenemos el referente de práctica, el docente de práctica, también tenemos monitores, ¿sí? Que todos esos le van a acompañar en ese proceso de las prácticas. ¿Cómo se organizan esas prácticas? Cuando ustedes ya estén cuando ya hayan empezado las prácticas, hay que tener en cuenta siempre la puntualidad, guardar el secreto profesional, más si uno trabaja en lo que es la salud, porque a veces a usted le puede tocar un hospital que justo van conocidos, amigos, familia, vecinos, y recuerden que ahí se trabaja con material biológico y se determinan muchos tipos de estudios y de enfermedades, ¿sí? Entonces siempre guardar ese secreto
profesional y no a veces divulgar cosas que por ahí no nos corresponde mencionar, ¿sí? Presentarse con la indumentaria y los elementos adecuados para cada sector. Nosotros en las prácticas con los chicos de tercero, los chicos tienen una normativa de cómo tienen que ir, tienen un ambo específico, cada carrera tienen, que son de salud, tienen un ambo, chaquetilla y pantalón, y también tienen los elementos que en grupo coordinan y se compran, ¿sí? Y tienen que llevar su material de trabajo para realizar estas prácticas. Y también se debe contar con un seguro médico o emergencia sanitaria, que si usted no se paga eso porque hay que pagar, no nos permiten hacer las prácticas, ¿sí? Y también lo que se implementa en salud son las vacunas. Complementar con las vacunas obligatorias, más si nosotros trabajamos en salud. Pero eso ya cuando ustedes inician la parte de las prácticas. Cuando hablamos de las evaluaciones, es una evaluación formativa, procesual, integral, en la cual tienen que tener una aprobación de 80% de asistencia en el curso. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes tengan